Diezmo u ofrenda. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, como he visto toda la polémica que se ha armado, ¿no?, en mi Facebook a raíz de los vídeos y de las fotos con mensajes y versículos que subí acerca del diezmo y la ofrenda, ¿no?, pues querría hacer una aclaración al respecto, ¿no? Tres cosas, ¿no? Una, yo no es que esté en contra de dar, sino en la forma de dar. Fijaros, el diezmo era una ley del Antiguo Testamento para los judíos, pero una ley del Antiguo Testamento que ya está obsoleta, que ya está caducada, como dice el apóstol Pablo en la carta a los hebreos, o como le dice a los gálatas en la carta a los gálatas, ¿no? Que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo un nuevo régimen de ley espiritual. Y el que trata de justificarse por la ley de la gracia ha caído. El que trata de llegar a Dios por medio de las obras de la ley de la gracia de Dios ha caído, porque somos salvos por medio de la sangre de Jesucristo, no por medio de la ley de Moisés, ¿no? Por otro lado, decir que lo que está obsoleto también es esa ley ritual, ¿no? El amar al prójimo, el no matar, etcétera. Toda esa ley espiritual de amar al prójimo, eso no está obsoleto. Pero todas esas leyes rituales están obsoletas, ¿no? Hay gente que dice, no, porque Abraham diezmó y todavía no existía la ley. Pero bueno, también Abraham se circuncidó y circuncidó a su hijo, ¿no? Y todavía no existía la ley, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen esta gente que sí debemos de diezmar porque era antes de la ley, pero no debemos circuncidarnos cuando Abraham también se circuncidó, ¿no? Pues no tiene sentido. También Jesús, cuando habló del diezmo a los fariseos, les dijo: olvidáis la misericordia, la fe y el amor. Y esto es lo primero que debéis de hacer sin descuidar lo otro, que era el diezmo, ¿no? Pero que fijaros que Jesús vino en la ley. Cuando Jesús vino y estuvo entre nosotros como hombre, ¿no?, Él también, cuando hacía algún milagro, decía: ve al templo y ofrece este sacrificio, ¿no? Porque Él vivía en la ley, ¿no? Pero a partir de Pentecostés ya vivimos en otro régimen espiritual, ¿no? Entonces, el diezmo, la forma de dar, ¿no?, es una ley para el Antiguo Testamento, para los judíos. Nosotros ya vivimos ahora en otro régimen, somos la iglesia. Y si vemos en las cartas del apóstol Pablo, cuando es fundada iglesia, vemos que él en ningún momento le dijo a la iglesia de Galacia, de Corintios, que diezmaran, sino que ofrendaran el primer día de la semana, el domingo, que dieran conforme hubieran ganado, voluntariamente, responsablemente. Pablo lo exhortó a que ayudaran a los santos que habían en Jerusalén, pero en ningún momento le metió miedo, le dijo: vaya a ser malditos, les robáis a Dios. En ningún momento Pablo usó Malaquías 3 y lo torció y lo manipuló para meter miedo. También Pablo, fijaros que a pesar de que él dijo: el obrero es digno de su salario, él, a pesar de eso, él trabajó con sus manos para no ser una carga y para que siguierais su ejemplo. Entonces, el diezmo, yo no es que esté en contra de que no se dé, sino en la forma de dar. Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, bajo el diezmo, sino bajo la gracia. Y la forma en la que hay que mantener a la iglesia, ayudar a los santos, pagar la luz, el agua, el local de la iglesia, la forma en la que se ha de pagar al obrero, al pastor, la forma en la que mantener las misiones es por medio de una ofrenda voluntaria y responsable. Porque una persona que ama a Dios y ama la obra de Dios dará, pero ofrendará de forma voluntaria, pero no diezmará. El diezmo es una ley del antiguo pacto. Y recordad, el que cree, el que trata de justificarse por la ley del diezmo, de la gracia de Dios, ha caído. El diezmo, amigos, como he dicho, una ley del Antiguo Testamento para los judíos. La iglesia primitiva hasta el siglo III y IV ofrendaba voluntariamente. A partir del siglo IV, la naciente iglesia católica retomó la práctica del diezmo y oprimió al campesinado de Europa con la práctica del diezmo. Lo oprimió, pero rescató esa práctica antigua del judaísmo del diezmo, ¿no? Pero la iglesia no lo hizo. Después las iglesias protestantes siguieron con esta práctica, hasta el día de hoy, en el que muchas iglesias protestantes, entre ellas bautistas, los reformados, pues han entendido y han visto que realmente el diezmo pues no es una práctica para la iglesia del Señor, ¿no?
Esto lo digo para que veáis que no soy el único loco que piensa así, ¿no? Sino que, gracias a Dios, muchas iglesias están despertando y están viendo que el diezmo no es una práctica bíblica, sino la ofrenda. Y lo vuelvo a decir, no estoy en contra de dar, sino en la forma de dar. Yo sé también que hay muchos hermanos que dan con todo su corazón su diezmo, pero también sé que hay otros, y también sé que hay muchos pastores que usan el diezmo de forma honrada, aunque no sea bíblico, sé que lo usan de forma honrada, ¿no? Pero también sé que hay muchos lobos rapaces que lo que quieren es vivir del Evangelio, oprimir al pueblo de Dios, echarle carga y carga, mientras ellos pues viven la buena vida gracias a humildes hermanos y hermanas que trabajan con el sudor de su frente, ¿no? Ya está escrito también que os cuidáis de esos lobos que tratarán de hacer mercadería de vosotros, ¿no? En segundo lugar, hay otro punto de gente que dice, no, yo doy mi diezmo para que Dios me bendiga. Fijaros, esto se llama simonía. No podemos pensar que se pueda comprar el favor o los milagros de Dios. Esto primeramente lo condenó San Pedro, cuando Simón el Mago se acercó a él, cuando Simón el Mago vio que muchas personas tenían el Espíritu Santo, ¿no? Y Simón el Mago se acerca a Pedro y le ofrece dinero para que Pedro le conceda el Espíritu Santo. Y Pedro le dice, que el Señor te reprenda, porque has creído que el don de Dios se puede comprar con dinero, ¿no? Entonces por eso a esta práctica de creer que se puede comprar el favor o el don de Dios con dinero se le puso simonía. Y esto lo condenó Martín Lutero, el padre, digamos, uno de los padres de los evangélicos, lo condenó cuando la Iglesia Católica vendía las indulgencias. Tú tenías un difunto y la Iglesia Católica te decía, tú quieres que vaya al cielo, paga cierto dinero para que él salga del purgatorio, ¿no? Martín Lutero se rebeló contra esto porque dijo que la salvación era por gracia, no por dinero. Fijaros que está escrito en la palabra que no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, pensar que tú, por más dinero que des, Dios te va a bendecir, eso es una blasfemia contra Dios. Hay que dar para la obra, por amor a Dios y por amor a la obra de Dios, que hay que mantenerla, hay que mantener los misioneros, etcétera. Y Dios te va a bendecir, pero te va a bendecir por pura gracia. No pienses que el favor de Dios se compra con dinero, es una blasfemia. Dios nos bendice porque es bueno, por pura gracia, ¿no? Y luego, en tercer lugar, y por último, estoy en contra de los traficantes del Evangelio. Como ya he dicho antes, yo sé que hay muchos pastores honrados que, aunque por ignorancia piden el diezmo, lo usan honradamente para las misiones, para ayudar a otros hermanos necesitados, para pagar el local, la luz, el agua, yo lo sé. Pero también hay muchos entre estos que piden el diezmo con miedo, usando Malaquías 3, y lo usan para vivir a ellos la buena vida, para comprarse sus buenos coches, como yo he visto aquí en mi Córdoba natal, como veo en Latinoamérica, etcétera. Para ellos vivir. He conocido también casos de hermanas trabajadoras, ¿no?, que eran oprimidas por vividores que le pedían, estaban cada 2 por 3 pidiéndole dinero. Para ellos no dar un palo al agua y no trabajar. Estoy en contra de esos traficantes del Evangelio. Está escrito también que os cuidéis de todos esos lobos que tratarán de hacer mercadería de vosotros. Entonces, cuidaros de esas gentuzas. Son falsos apóstoles. Fijaros, el obrero es digno de su salario. Si hay un pastor que no tiene trabajo, por ejemplo en España y en el mundo, la crisis que vivimos, pues habrá muchos pastores que no tengan trabajo. Es digno el obrero de su salario y estoy a favor de que se le mantenga, claro que sí. Pero cuidaros, hermanos, y pedid discernimiento al Señor, porque puede que haya muchos que teniendo trabajo no quieran trabajar, ¿no? Y a eso, y dice el apóstol Pablo, el que no quiera trabajar, que no coma. Cuidaros de esos falsos apóstoles que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero son lobos rapaces, que se aprovechan de todos esos buenos hermanos que con todo su corazón y con todo el amor a Dios dan sus diezmos, aunque sea una práctica que ya no está vigente, pero yo sé que dan con todo su amor, ¿no? Yo sé que Dios nos va a condenar a esos que dais con todo vuestro amor vuestros diezmos, lo sé, pero leer la Escritura y cambiar la práctica. No estoy, como lo vuelvo así, no estoy en contra de dar, sino en la forma de dar. Vosotros ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ofrendad voluntariamente, dad con generosidad. Tenemos que ser responsables, tenemos que pagar luz, agua, etcétera. Y nada, me despido en el nombre de Jesús y simplemente pues recordaros 3 cositas. 1, no estoy en contra de dar, sino en la manera de dar.
La forma de dar hoy no es mediante el diezmo, sino mediante la ofrenda. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. 1. La forma de dar es mediante la ofrenda. 2. El favor de Dios no se compra con dinero. Eso se llama simonía y lo condenó el apóstol Pablo y Martín Lutero. Y 3. Cuidaros de los traficantes del evangelio. Cuidaros de los falsos apóstoles, de los apostolobos, como se les ha dicho, que hacen mercadería de vosotros. Dios bendiga en el nombre de Jesucristo. Escudriñad la Escritura para ver si lo que os digo es verdad y Dios bendiga y buenas tardes.